Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, te damos gracias por todo lo que nos das, por tus cuidados y bendiciones. Te pedimos, Señor, que puedas abrir nuestros corazones para poder aprender más de tu palabra y así adiestrarnos, Señor, en lo que nos has guiado en el pasado. Te pedimos, querido Padre, que nos puedas ayudar a comprender tu palabra y también danos la sabiduría correcta para aprender. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo pedimos. Amén. Esta mañana, queridos hermanos, ¿qué tema hemos aprendido? Esta mañana, ¿qué tema hemos tocado? La justificación por la fe en el Congreso de Minneapolis. Ahora vamos a ver este tema con la vida de Jones y Waggoner. Esta mañana vimos cómo el Señor había mandado el mensaje al pueblo adventista. ¿Cuál era ese mensaje? De la justicia de Cristo, relacionada con los 10 mandamientos. Y había un texto clave en todo el Congreso de la Asociación General. ¿Cuál era ese texto? Que dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces ese texto ha sido tan importante para poder entender la justicia de Cristo relacionada con los mandamientos. Entonces, queridos hermanos, muchos han podido decir en cuanto al tema de la justificación de que no es válido por la vida de Jones y Waggoner. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito en esta tarde? El propósito es presentar qué aconteció con la vida de Waggoner y Jones en una forma resumida para poder tener en cuenta de todo lo que ellos escribieron. Por ejemplo, se escribió bastante en el adventismo en cuanto a la justificación y la gracia de Cristo, también con la naturaleza de Cristo y con todo lo que es el mensaje del tercer ángel. ¿Y por qué muchos no quieren leer el libro de Epístola a los Romanos de Waggoner? ¿Por qué muchos no quieren leer el libro de El camino a la perfección cristiana de A.T. Jones? ¿Por qué muchos rechazan después el mensaje que estos hombres dieron? ¿Y por qué? Porque al final, tristemente, Waggoner y Jones se desviaron del mensaje. Y muchos agarran esa desviación para decir que nosotros no vamos a confiar más en lo que Waggoner y Jones predicaron. Entonces, como adventistas, nosotros debemos tener en cuenta que realmente el mensaje de la justicia de Cristo, la justificación por la fe, es un mensaje que nos lleva a la vida eterna. Y Dios ha utilizado a estos dos hombres y necesitamos nosotros saber que esto no pierde su fuerza para los días de hoy. Necesitamos seguir dando este mensaje, ¿verdad? De esa manera vamos a ver lo que aconteció con la vida de Waggoner y Jones al final. Más vamos a ver unas citas que van a mostrarnos cómo la mensajera del Señor estaba a favor del mensaje y al final, tristemente, cómo les ha exhortado para que puedan volver a las sendas antiguas. Vamos a leer todos 1 Corintios 10:12. Va a ser el único texto bíblico que vamos a dar en esta tarde. 1 Corintios 10:12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a ponernos de pie, ¿ya? Vamos a ponernos de pie, queridos hermanos, para poder leer 1 Corintios 10:12, para memorizarnos lo que dice la Biblia. 1 Corintios 10:12. A la voz de 2, 3. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, de esa manera, vamos a ver, queridos hermanos, que este texto va relacionado con la vida de Waggoner y Jones. Uno podría estar firme ahora predicando el mensaje, pero tristemente tal vez mañana podría llegar a decaer. Entonces la palabra del Señor dice, el que piense que está firme, mire que no caiga. Y de esa manera vamos a comenzar
empezando con la vida de Waggoner, ¿ya? Sabemos que Waggoner llevó el mensaje de la justicia de Cristo en el Congreso de 1888. Y recordamos, esta mañana vimos que Waggoner era adventista de segunda generación. El padre de E.J. Waggoner se llamó Joseph Harvey Waggoner. Ahí pueden ver en la pantalla. Vemos que Joseph Harvey Waggoner tuvo 10 hijos. De sus 10 hijos, el sexto fue E.J. Waggoner. Entonces Waggoner siempre tenía en cuenta el adventismo porque él había nacido en una familia adventista. Y esta cita se encuentra en Cartas y Manuscritos, el volumen 1. Son muchas cartas y manuscritos de la hermana White y lo convirtieron en un libro así de grueso, un libro grande, Cartas y Manuscritos. Entonces, según Cartas y Manuscritos, como pueden ver ahí, se nos cuenta que el hijo de Waggoner era Elliot J. Waggoner, quien dio el mensaje de la justicia de Cristo. Y voy a mencionar un libro. Es un libro muy pequeño, como pueden ver ahí en la pantalla. ¿Qué fue de A.T. Jones y E.J. Waggoner? What Became of the Jones and the Waggoner? Es un libro que escribió Arthur White. Este libro nos muestra qué aconteció con la vida de A.T. Jones y con la vida de Waggoner en sus últimos días. Como cuando ellos estaban predicando y al final, poco a poco, tristemente iban silenciándose en las verdades que un día predicaron. Nos muestra el escrito de Arthur White. Ahora, ¿quién es Arthur White? Fue el nieto de la mensajera del Señor. Él recopila muchas citas de la hermana White y lo pone en su librito. Realmente es un libro muy pequeño y no existe en español, solamente existe en inglés. Entonces voy a citar ese libro que nos habla de la biografía de Waggoner. Para poder saber nosotros la decadencia de Waggoner y Jones, debemos saber cómo ellos han enfrentado primeramente las tentaciones del enemigo y así han triunfado y Dios estaba con ellos. Por ejemplo, Waggoner se nos cuenta que él nació el 12 de enero de 1855. Asistió en el colegio de Battle Creek. ¿Se acuerdan qué año se fundó el colegio de Battle Creek? ¿Alguien se acuerda? Eso es más que todo para un tema de educación. 1874. Se funda el colegio de Battle Creek. ¿Ya? Battle Creek. Se funda ese colegio. Y en este colegio, ahí estudian sus hijos de la hermana White, Willie y Edson. También estudia el doctor Kellogg de niño y toda la familia Kellogg. Y en este colegio también estudia E.J. Waggoner. Entonces, cuando él de niño estaba estudiando, cuando ya creció, él dijo, yo voy a ser doctor. Y de esa manera vemos que sirvió como doctor hasta 1883. Y el 6 de mayo de 1886 figura como coeditor de la Signs of the Times con Alonzo Trieber Jones. De esa manera vemos aquí una foto. Ahí vemos a Waggoner de adolescente y vemos a Willie White de adolescente, quien fue el hijo de la mensajera del Señor. Habrá tenido sus 14 o 15 años. Entonces se nos cuenta que era un joven realmente muy erudito y también un joven que le gustaba aprender. Vamos a ver que en la enciclopedia del N.G. de White, en la página 568, se nos cuenta que Waggoner ya en sus estudios, en su juventud, se casó con Jessie Fremont Moser en 1879. Entonces los dos se casaron de jóvenes y él, como era doctor, estaba en California sirviendo en el Instituto Pro Salud de Santa Elena. Entonces en 1883 él decidió ser pastor. Aquí podemos ver una enciclopedia de la iglesia, pero es una enciclopedia virtual, hermanos. No tengo entendido si esa enciclopedia existe así literalmente en libro, pero en esa enciclopedia lo leí toda la enciclopedia para saber la vida de E.J. Waggoner y ahí nos cuentan detalles como por ejemplo, ahí podemos ver a sus dos hijas,
a Bessie Isadore Harrower y Winnie Pearl Howard. Son las dos hijas de Wagoner. Entonces Wagoner tenía 3 hijos, pero su hijo menor se nos cuenta que Ernest Eugene murió a los 9 meses. Entonces ha sido un golpe duro para Wagoner. Pero ellas nacieron en 1882, la otra en 1885, y de esa manera vemos la familia de Wagoner. Ahí vemos a su esposa Jessie y a su familia, que constaban de 4. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ver la conversión de Wagoner? Hay un libro que titula, aquí voy a poner, El Pacto Eterno, escrito por Wagoner, ¿ya? Este libro nos habla de todo lo que tiene que ver con la justicia de Cristo y con el libro de Hebreos, con todo lo que tiene que ver con el nuevo pacto. Ese libro nos habla de toda la vida de Wagoner al principio. Entonces se nos cuenta que en una ocasión en California él estaba sirviendo como doctor. De esa manera escuchaba a la hermana White predicar. La hermana White estaba empezando a predicar y en su libro nos cuenta que él vio a Cristo crucificado y por primera vez sabía que Cristo lo amaba. Como cualquier joven que sus padres van a la iglesia y de esa manera nunca siente el llamado, él sintió el llamado a los 26 años, recién cuando estaba en el sanatorio. Y de esa manera se nos cuenta la biografía de Wagoner, que él ve a Cristo de esa forma y dedica toda su vida a servirle y promete al Señor que lo servirá hasta sus últimos días. Y ahí vemos el libro El Pacto Eterno, ¿verdad? El libro El Pacto Eterno de E.J. Wagoner. En las primeras páginas se nos cuenta toda la vida de Wagoner. Ahora voy a hacer una introducción al poder poner los 4 periodos. El primer periodo, de 1882 a 1888, alcanza renombre en toda la iglesia. En la Asociación General sabemos que en 1888 él llevó a cabo las conferencias de la ley en Gálatas. Para 1892 y 1903 él predica en Inglaterra, en Australia, en Francia, en Europa. Se dedica a escribir libros y a poder predicar, pero para 1903 en adelante, tristemente viene la decadencia de Wagoner. Y sabemos nosotros que la hermana White, como leímos esta mañana, ella dijo, cada palabra la cual salía de Wagoner en el Congreso, su corazón decía amén y amén, porque sabemos que Wagoner presentaba la justificación por la fe relacionado con los 10 mandamientos. Y él decía que tú puedes vencer como Cristo venció. Si nosotros estamos en una vida de pecado, entonces de esa manera Cristo murió por nosotros y Él nos da su justicia. Y al recibir su justicia, nosotros podemos vencer como Cristo venció al ser participantes de su naturaleza divina. Y podemos vivir una vida sin pecado como Cristo lo vivió, y así vamos a poder realmente experimentar la conversión, la verdadera conversión, la santificación. Entonces él presentaba de esa manera y en todos sus libros lo presentó. Así hemos visto esta mañana cómo la hermana White estaba a favor del mensaje de Wagoner. Ahora, ¿qué pasa desde 1888, después del Congreso, hacia adelante? ¿Qué es lo que acontece en la vida de Wagoner? Se nos cuenta que el 17 de mayo de 1889, un año después del Congreso, él estaba alistándose para dar conferencias con la mensajera del Señor y con Alonzo Trevor Jones. Pero cuando él, después de 3 días, se entera que su hijo había muerto, su hijo de 9 meses. Y también su papá, que estaba en Europa, Joseph Harvey Wagoner, muere el mismo año. Para Wagoner ha sido tan difícil conllevar la pérdida de su hijo, porque él realmente anhelaba que también pueda seguir alguien en sus pasos predicando el Evangelio. Y también que su papá muriera ha sido un golpe duro para E.J. Wagoner. Entonces de esa manera vemos que en esos años, desde 1888, 1889, se va predicando el mensaje de la justificación por la fe en Australia, en Inglaterra. Él va designado para poder predicar en esos lugares.
pero seguía viniendo a los Estados Unidos para las conferencias de la Conferencia General. Y él disertaba, así como ahora, él se paraba en el púlpito y empezaba a predicar. Y así disertaba el libro de Romanos, el libro de Gálatas, todo lo que tiene que ver con la justicia de Cristo. Y ahora quiero mencionar algunos libros que Waggoner escribió. Aquí podemos ver en la pantalla las buenas nuevas a Gálatas, que quiere decir en inglés The Glad Tidings, Galatians Made Clear. Ahí podemos ver, queridos hermanos, las buenas nuevas en Gálatas. Explica desde Gálatas 1 en adelante cada versículo. O sea, es un libro realmente muy impresionante, todo lo que tiene que ver con Gálatas. Hay otro libro que él escribió, la Epístola a los Romanos, que también explica verso por verso cómo realmente debemos entender la carta a los romanos. Ahí ven en la pantalla The Everlasting Covenant, el pacto eterno, otro libro que él escribió. Podemos ver también el Evangelio de Juan y también el Evangelio de la Creación. Él escribió ese libro que solamente se encuentra en inglés. Otro libro que escribió, The Honor Due to God, el honor debido a Dios. Waggoner on the Gospel of John escribió un libro hablando del Evangelio de Juan, Christ and His Righteousness. Ese libro habla de todo lo que tiene que ver con la justicia de Cristo, Christ and His Righteousness. Y así podemos ver Lesson of Faith, lecciones de fe con Alonzo Trevor Jones. Tiene otro libro del estudio de Romanos. Tiene un libro de medio de éxito de la Reforma Nacional, persecución religiosa. También escribió libros relacionados a lo que tiene que ver con la persecución y con lo que es la Reforma Nacional. La Unión Americana del Sábado y Derechos Humanos, The American Sentinel, The Bible Echo, son revistas que ese entonces la iglesia sacaba. The Signs of the Times, The Australian The Signs of the Times, The Bible Ready for the Home Circle. Escribió bastantes artículos en esos libros. Y hay un libro que nos habla de toda la vida de Waggoner. Ahí ustedes pueden ver en la pantalla. Ahí ven E.J. Waggoner, Woodrow W. Whedon. Ese libro nos habla de toda la vida de Waggoner. Y también hay otro libro escrito por George Knight, From 1888 to Apostasy. Ese libro habla de toda la apostasía que tristemente desde 1888 ha ido reinando en la iglesia. Y también habla de la vida de Waggoner y la vida de Jones. Y bueno, podemos ver, queridos hermanos, que él escribió bastante. ¿Y por qué muchos no quieren leer la vida de Jones, más que todo sus escritos de Jones y de Waggoner? Porque ellos tristemente apostataron de la fe después. Pero vamos a ver hoy que esa apostasía que ellos tuvieron no da derecho para no leer sus libros. Hoy la iglesia no conoce, queridos hermanos. Muchos miembros les preguntan quién es A.T. Jones, quién es Waggoner, y no conocen quién es A.T. Jones, quién es Waggoner. Incluso muchos ancianos de iglesia, diáconos, diaconisas, muchos hermanos no conocen quiénes son estos hombres y no conocen peor los libros que ellos escribieron. Por eso necesitamos conocer como adventistas, queridos hermanos. Ahí podemos ver algunas fotos de Waggoner. Por ejemplo, vemos a Waggoner con su perrito. Podemos ver ahí las hijas de Waggoner. Son fotos antiguas que se tomó antiguamente. Ahora, el libro El Pacto Eterno, queridos hermanos, él lo mandó para hacerlo imprimir en la asociación de la Review and Herald, pero la Asociación General no quería imprimir el libro de Waggoner. Por ejemplo, vemos ahí el escrito del Pacto Eterno, la página 14. Es evidente que la comisión publicadora rechazó el manuscrito de Waggoner. La comisión publicadora de la iglesia no quería publicar el libro de Waggoner porque seguía habiendo un resentimiento del Congreso de 1888, queridos hermanos. Por eso no querían publicar el libro de Waggoner. Entonces, de esa manera se nos cuenta que no querían publicar de 3 libros, de 3 autores, de Waggoner, de Jones y de Prescott, la asociación publicadora de la iglesia. Pero la mensajera del Señor estaba totalmente a favor del mensaje del pacto eterno. Ahí podemos ver
una carta que la mensajera del Señor le envía a Wagoner. Carta desde Australia de la hermana White a Wagoner y a su esposa en 1898. ¿Y qué le dice la mensajera del Señor? ¿Cuánto me complacería verte y visitarte? La hermana White le está escribiendo a Wagoner. He deseado tanto que nos visitaras en Australia. Recordemos que la mensajera del Señor estaba en Australia desde 1891. La carta se escribió en 1898 y la mensajera del Señor le dijo: yo no considero a la conferencia general como la voz de Dios y por eso no siento deseos de escribirle, aunque una y otra vez he llegado al punto de solicitarle una visita a Australia. ¿No puedes hacer esto? Por favor, escríbanos si puede. La hermana White estaba esperando que Wagoner pueda visitar a la hermana White y a su hijo. Y miren esta cita bien importante. Le escribo ahora porque quiero que usted y Willie White, o sea su hijo, nos visitase a Australia. Creemos que Present Truth es el mejor artículo publicado para nuestra gente. Ahora, Wagoner escribió en la Present Truth, que fue una revista adventista, muchas citas de su libro El Pacto Eterno. Entonces la mensajera del Señor estaba totalmente a favor del mensaje del Pacto Eterno de Wagoner. Por eso en la Present Truth Wagoner escribió bastantes artículos y de esos artículos vemos que él sacó su libro El Pacto Eterno. Ahora quiero dar lectura, queridos hermanos, a esta cita que es importante porque sabemos que Wagoner y John se desviaron del mensaje, pero esta cita nos muestra que esa desviación no es motivo y pretexto para no leer sus libros, porque cuando ellos estaban disertando la justicia de Cristo, la santificación, la ley relacionada con los mandamientos, más que todo con la fe, entonces vemos que ese mensaje que ellos dieron, Dios los estaba utilizando. Esta cita que ustedes ven en la pantalla se encuentra en Letters and Manuscripts en 1892, el párrafo 14. Esta cita la envía la hermana White al pastor Urias Smith. Escuchemos atentamente porque es muy importante y dice: es muy posible que Jones o Wagoner sean derrotados por las tentaciones del enemigo, pero si lo fueran, esto no probaría que no habían tenido ningún mensaje de Dios o que la obra que habían hecho era todo un error. Pero si esto sucediera, ¿cuántos tomarían esta posición y entrarían a un engaño fatal porque no están bajo el control del Espíritu de Dios? Ahí está bastante claro lo que la hermana White escribió. Es posible que Wagoner y John se desviaran del mensaje, pero esto no probaría que ellos fueron utilizados por Dios. Y muchos utilizarían ese testimonio en contra para no aceptar este mensaje. Y tristemente, queridos hermanos, muchos adventistas rechazan lo que estos hombres escribieron. Por ejemplo, la naturaleza de Cristo. Wagoner y Jones escribieron bastante diciendo que Cristo vino con naturaleza caída y pecaminosa, pero Él vino para poder compartir su naturaleza divina y para que nosotros podamos vivir y vencer como Él venció. Y muchos rechazan toda esa idea que Cristo vino con naturaleza caída. Pero la hermana White, ¿qué escribió? Esto no probaría que fuera un error lo que predicaron Wagoner y Jones, pero muchos se engañarían solamente con ese testimonio. Entonces, los días de hoy que estamos 2024, tristemente muchos rechazan sin ver esta cita de la hermana White. La hermana White dijo, probablemente Wagoner y John sean derrotados, y tristemente el diablo ha trabajado en sus corazones, hermanos. ¿Por qué Wagoner se desvió del mensaje? ¿Por qué? ¿Qué aconteció en su vida? Todo estaba yendo bien. Estaba en Australia, estaba yendo a Inglaterra a predicar, estaba dando conferencias del libro de Hebreos, estaba realmente dando el mensaje de verdad presente. Pero ¿por qué se desvió? Tristemente se desvió por las insinuaciones del doctor Kellogg. ¿Recuerdan ahí? El hermano mencionaba que el doctor Kellogg fue el doctor más reconocido en todo su entorno. Y no solamente lo conocían adventistas, lo conocían muchos estadounidenses porque era un doctor muy reconocido. Y él tenía un sanatorio allá en los Estados Unidos, en Battle Creek.
Pero ¿qué aconteció con Kellogg? Tristemente, para 1903, él había sacado su libro The Living Temple. Fue la apostasía alfa en todo el adventismo. Él había dicho que Dios está en las plantas, Dios está en todo lo creado, pero literalmente Dios está ahí. Él decía en su mensaje de John Harvey Kellogg, un mensaje panteísta, y la hermana White estaba en contra de ese mensaje, porque ese mensaje no proviene de Dios, más que todo proviene de un panteísmo que no está a favor de lo que dice la Biblia, queridos hermanos. Y tristemente el doctor Kellogg había influenciado a E.J. Waggoner. Dice, el elder Waggoner, en representación del campo británico, asistió a la conferencia, a la asociación en 1897. Ahí él dio bastantes estudios del libro de Hebreos, pero él presentó su último estudio, su última conferencia, y el doctor Kellogg también había presentado sus puntos de vista panteísta. Había influido más que todo en sus ideas, porque desde 1903 vemos que ya E.J. Waggoner estaba predicando, tal vez podríamos decir, doctrina que ya no era directamente la verdad presente, porque en 1897 Kellogg presentó esas ideas panteístas y poco a poco iba induciéndole a E.J. Waggoner. Y aquí hay un escrito de la hermana White haciéndole una reprensión a W.W. Prescott. W.W. Prescott fue un pionero de la iglesia que él abrazó el mensaje de la justicia de Cristo y también empezó a predicar. Y llegó al punto donde le dijo la hermana White a Prescott que se alejara de Waggoner. Tristemente había decaído Waggoner al aliarse mucho con John Harvey Kellogg y al tener esas ideas panteístas. Entonces la hermana White le manda una carta a Prescott diciéndole: las teorías sostenidas por E.J. Waggoner eran de un carácter similar a las que habíamos conocido y reprendido en varios lugares donde encontramos movimientos fanáticos después del paso del tiempo en 1844. El doctor Waggoner se estaba apartando entonces de la fe en la doctrina que sostenía con respecto a la espiritualidad, afinidades. Entonces le manda a la hermana White esa carta diciéndole que el doctor Waggoner se apartó de la fe. ¿Qué año? 1908. Ya se había apartado de la fe E.J. Waggoner. ¿Y qué estaba creyendo E.J. Waggoner? En cuanto a lo que es las espiritualidades, afinidades, dice. Ahorita vamos a ver qué son esas espiritualidades, afinidades, hermanos. Ella siguió diciendo: el elder Waggoner no ha sido de ayuda en Battle Creek. En el campo europeo ha sembrado semillas que dan malos frutos, llevando a algunos a apartarse de la fe. Entonces, ¿cuál ha sido la decadencia de Waggoner? Por aliarse al doctor John Harvey Kellogg. La hermana White le envía una reprensión en el año 1903 a Waggoner. Ahí vemos, carta 1903. Ella le manda esa reprensión y le dice: os suplico por la misericordia de Dios que estéis en guardia, a ti y a otros ministros y maestros. El Señor dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. 2 Corintios 13:5. El mundo está lleno de especulaciones y teorías falsas acerca de la naturaleza y el carácter de Dios. Entonces ahí vemos que E.J. Waggoner se había desviado del mensaje con la personalidad de Dios, porque había hecho caso a las ideas panteístas del doctor Kellogg. Ahí fue su decadencia de Waggoner, queridos hermanos. Pero más que todo ha sido porque él, como estaba en Australia y como tenía él un sanatorio en Australia, su esposa estaba en Estados Unidos. Tristemente vino una enfermera joven y le indujo a Waggoner, y tristemente vemos que ella le estaba induciendo para estar con él, y él estaba casado. Entonces Waggoner tristemente acepta las insinuaciones de esa enfermera en Australia, y de esa manera al final la hermana White le dice estas palabras de reprensión más dura a Waggoner: tengo mucho que decirte,
Se me ha presentado como si estuviera en gran peligro. Satanás está detrás de ti y a veces te ha susurrado fábulas agradables y te ha mostrado imágenes encantadoras de alguien a quien representa como una compañera más adecuada para ti que la esposa de tu juventud, la madre de tus hijos. Él espera conducirte a los laberintos del espiritismo. Él espera apartar tus afectos de tu esposa y fijarlos en otra mujer. Él desea que permitas que tu mente se detenga en esta mujer hasta que a través de un afecto profano se convierta en tu Dios. Tristemente, Wagoner se había desviado y había cometido adulterio en su mente. Tal vez nunca había un acto en cuanto a un sentimiento más allá, pero sí él estaba sustituyendo a su esposa y se estaba fijando en esa enfermera. Entonces ahí ha sido la decadencia, hermanos, de Wagoner, porque como él ya estaba agarrando una doctrina panteísta, él dijo que en el cielo va a seguir habiendo matrimonio. Pero eso es una mentira, hermanos. En el cielo ya no existirá el matrimonio. Todos seremos hermanos y en Cristo, así como los ángeles. Ya nunca más un hombre con una mujer tendrán unos sentimientos, así como hoy, ¿verdad? Que uno se enamora y tiene sus hijos. Ya en el cielo no existirá matrimonio. Pero Wagoner predicaba ya desde 1907 que el matrimonio en el cielo era válido. Entonces, tristemente, ahí ha sido su decadencia, al poder fijar sus sentimientos a otra mujer. Y eso se enteró su esposa de Wagoner. Por ejemplo, la hermana White le dijo: hermano mío, tu esposa tiene sus defectos, pero tú también. Ella es tu esposa todavía. Ella es la madre de tus hijos y debes respetarla, cuidarla y amarla. Guárdate con cuidado para que la impureza no habite en la mente ni en el corazón. Como hoy el diablo induce a los hombres y las mujeres para que sean infieles a sus esposas, o viceversa, a sus esposos, las mujeres. El diablo induce para que uno pueda cometer adulterio, tristemente. Y uno diría, ¿cómo un hombre que predicó del mensaje de la justicia de Cristo, que predicó de la santidad, puede desviarse de esa misma forma? ¿Cómo? Si uno estaba predicando la verdad, el Espíritu Santo le estaba utilizando, ¿cómo se ha desviado y el diablo ha entrado en su corazón para que pueda de esa manera adulterar? Uno diría, ¿cómo? Por eso la Biblia dice, hermanos, 1 Corintios 10:12, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Nosotros no podemos decir, ya soy salvo, nunca más voy a caer. El diablo puede agarrar ese argumento y puede tentarnos y un día podemos estar abajo en el pecado. Por eso cada día es la santificación, cada día es la consagración, hermanos. La santificación es obra de toda la vida, dice la hermana White. Entonces cada día tenemos que estar estudiando la palabra de Dios. Un día podemos caer, el diablo está tentando a cada alma para poder hacernos caer. Y así trabajó con Wagoner, hermanos. De esa manera vemos que tristemente Wagoner, su decadencia ha sido fijarse en otra mujer. Ahí vemos un escrito de Wagoner. Y ahí vemos, miren, asistente de edición, señorita Edith Adams. La señorita se llamaba Edith Adams. Ella había inducido a Wagoner para estar con él. Su esposa se enteró y le pidió el divorcio. Y le dijo, tú me has traicionado, entonces quiero el divorcio. Wagoner le dijo, yo nunca te he traicionado. Y es verdad que él nunca lo había traicionado, tal vez al darle afecto así literalmente. Pero sí en su corazón ya le estaba sustituyendo a su esposa. Y llega el momento cuando Wagoner se divorcia de su esposa para 1905 y se casa con Edith. Esa ha sido, hermanos, la decadencia de Wagoner. Y la hermana White le dice estas palabras: que el Señor te ayude es mi oración. Ahora es el momento de pelear la buena batalla de la fe. Ahora es el momento de luchar contra los impulsos del corazón natural. Ahora es el momento de ser tan fiel como el acero a sus votos matrimoniales. Has estado absorbiendo ideas espiritistas. Todo por unirse al doctor Kellogg. Pero si ahora te vuelves completamente a Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo te será impartida y la verdad triunfará en tu vida. Tristemente, cuando él se casó con esa señorita, cortó toda relación con la iglesia, hermanos.
desde 1906, y sus últimos años lo llevó en decadencia y tristemente se enfermó y le dio un ataque al corazón y murió en 1916, un año después de la mensajera del Señor. Y uno diría, ¿cómo se desvió Wagoner del mensaje? Ahí podemos ver la muerte de Wagoner, el 28 de mayo de 1916. Y se publicó su muerte en la Review and Herald el 29 de junio de ese mismo año. Pero hay una carta de Wagoner antes de morir, hermanos. Uno podría decir, él apostató de la fe y al final fue inducido por el diablo. Pero tal vez él al final de su vida se arrepintió. Muchos hermanos dijeron, Wagoner no será salvo. Solamente Dios sabe si al final él será salvo. Al final de su vida tal vez él se arrepintió de todo lo que había hecho y tal vez puede ser salvo, hermanos. Por ejemplo, en esta carta él escribió, no cuestiono, sino que reconozco plenamente la bondad superior de los hermanos en la denominación. Sería desagradecido si no reconociese la luz que Dios me dio. Nunca he podido comprender por qué me la concedió a mí, excepto al considerar la base sobre lo que Él otorga sus dones, no de acuerdo a los méritos, sino a la necesidad. Le está escribiendo al editor de la Review and Herald, el fideicomisario del patrimonio White, quien fue M.C. Wilcox. Y hay un libro que titula 1888, Reexaminado. ¿Conocen ese libro? Es un libro de Robert Williams y Donald K. Short. Y así dicen Robert Williams de toda la obra de 1888 y el mensaje que se dio en ese año. Ellos escriben todo lo que aconteció en esos años. Y ellos dicen en cuanto a la vida de Wagoner, no nos corresponde especular acerca si él será finalmente salvo o no. Pero si los citados fueron sus últimos pensamientos y Dios en su infinita sabiduría y misericordia encontró la manera de salvarlo, ciertamente Wagoner se declararía indigno. ¿Acaso alguno de nosotros nos sentiremos de otro modo? La página 161. Queridos hermanos, vemos que no podemos decir si él será salvo o no. Esperamos que Wagoner se haya arrepentido y al final pueda ser salvo. Pero otros hermanos dijeron que él va a perder su vida eterna para siempre. Pero no nos corresponde a nosotros. Y la hermana White escribió que en su momento Dios lo utilizó y no es motivo para no leer sus libros. Él fue utilizado por el Espíritu Santo y rechazar los libros de Wagoner estaríamos yendo contra Dios mismo, hermanos. Contra Dios mismo al rechazar los libros de Wagoner. En el momento cuando él estaba dando el tema de la justificación por la fe. Ahora voy a entrar al resumen de la vida de Alonzo Trevor Jones. Ya hemos entrado al resumen de Wagoner, qué aconteció y por qué es importante que sigamos leyendo sus libros. Pero ahora vamos a entrar con la vida, qué aconteció con Alonzo Trevor Jones. Ahí podemos ver el mismo libro, What Became of the Jones and the Wagoner. Dice, nació el 26 de abril de 1850. Él sirvió como podemos decir, en el ejército, estando en la guerra de 1870 a 1873. Cuando él entró al ejército tenía 18, 19 años. Él no conocía nada de lo que es el adventismo, pero él se bautizó cuando era joven. El mensaje le llegó muy joven a Alonzo Trevor Jones. La diferencia de Jones y Wagoner es que Jones no era adventista de segunda generación. Jones fue un hombre estudioso, interesado especialmente en la historia. Le gustaba la historia bastante a Jones. Se nos cuenta que era un hombre realmente muy autodidacta. ¿Qué es autodidacta? Cuando tú estudias y de esa manera vas aprendiendo, pero no hay un maestro que te vaya enseñando. O sea que tú mismo vas aprendiendo a través de la lectura. Eso es autodidacta. Muchos misioneros de sostén propio son autodidactas. No van a estudiar a escuelas de teología, pero el Señor les va guiando a través del estudio de su palabra. Entonces, Jones era autodidacta. Para 1885 se convirtió en editor asociado con E.J. Wagoner. 1885, hermanos. Cuando él era joven, se bautizó en la iglesia y de esa manera fue ministro y empezó a predicar el mensaje de la justificación por la fe. Entonces vemos que Jones de esa manera dio el mensaje
pero a través de eso, en 1888, él fue al Senado de los Estados Unidos para poder estar en contra de la ley dominical que tenía que dictarse ese mismo año. ¿Sabían ustedes, queridos hermanos, que la ley dominical tenía que dictarse en 1888? Ya estaba por dictarse una ley dominical y A.T. Jones fue como representante ante el Congreso de los Estados Unidos, ser representante para defender la libertad religiosa, para defender el Santo Sábado, para defender lo que antiguamente se había creído en el Acta de Independencia, porque él estaba en contra de que pueda haber una ley dominical y una ley sabática también. Nos dice la enciclopedia, a fines de la década de 1880 y principios de 1890, Jones ganó el prestigio a la vista de los adventistas al dirigir el ataque contra una gran cantidad de pedidos a favor de una ley dominical nacional, presentados ante el Congreso de Estados Unidos. La primera de sus muchas apariciones como representante de la denominación ante varias comisiones del Congreso Nacional tuvo lugar el 13 de diciembre de 1888. El que vemos en la pantalla fue el senador Henry Blair. Él estaba disertando y estaban discutiendo con A.T. Jones. Entonces vemos que A.T. Jones escribió muchos libros. Voy a mencionar ahora todos los libros que A.T. Jones escribió. The Two Republics, hablando de toda la historia de los Estados Unidos y cómo la iglesia y el Estado deberían estar separados. Ese fue el central mensaje de Jones, aparte de la justicia de Cristo que él escribió. The Two Republics, un libro que no está en español. Otro libro, Two Process of Law and the Divine Right Descent, el debido proceso legal y el derecho divino del debido proceso legal. The Great Empires of Prophecy, que quiere decir las grandes profecías del imperio. Otro libro, The Empires of the Bible, 1897, los imperios de la Biblia. Moments of Time, momentos de tiempo. The Abiding Sabbath and Lord of Days, un libro que habla del sábado y la permanencia en el día del Señor. Otro libro, Protestantism True and False, el protestantismo, la verdad y la falsedad. Otro libro, Apelación de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que hace de esta nación cristiana. Otro libro, The Captivity of Republic, el cautiverio de la República. Otro libro, Christian Patriotism, el patriotismo cristiano. Civil Government and Religion, gobierno civil y religioso. Otro libro, The Consecrated Way Christian Perfection, el camino a la perfección cristiana. Ese libro sí está en español y lo tenemos aquí, hermanos. The Empires of the Bible, From of Confusion of Tongues of the Babylon Captivity, los imperios de la Biblia desde la confusión de lenguas hasta el cautiverio babilónico. Un libro que habla solo de Mateo 24. Otro libro que habla de las grandes naciones de hoy. Otro libro que habla sobre la inmortalidad del alma. Este libro que les menciono habla de la ley nacional, de la ley dominical nacional, cuando él fue a defender el sábado y la libertad religiosa y la libertad de conciencia ante el Senado de los Estados Unidos. Este libro realmente es un libro maravilloso, hermanos, que nos habla de la verdad de la ley dominical. Otro libro, la Conferencia General, Boletín de la Conferencia General, el mensaje de los tres ángeles. Ese libro también está en español. Otro libro, The American Sentinel. Bueno, fueron revistas como la American Sentinel que sacaba la iglesia. Otro libro, The Rights of People, los derechos de la nación. Original Sunday Legislation. We Will See Jesus, veremos a Jesús. Lecciones de fe. Vemos que son bastantes libros, queridos hermanos. Y también un libro que titula Los temas importantes del mundo, militares, diplomáticos, religiosos. ¿Qué pasó con A.T. Jones? De George Knight. Es un libro que habla de toda la vida de A.T. Jones que escribió George Knight y From 1888 to Apostasy. Otro libro que habla de A.T. Jones. Fueron bastantes libros que ni siquiera nosotros conocemos, hermanos. Son bastantes libros que ni siquiera se tradujo al español. Lo que se tradujo al español es la Ley Dominical Nacional, el mensaje de los tres ángeles.
que también lo tenemos en las cajas aquí, hermanos, que es un libro maravilloso. Ahora voy a entrar cuando Jones dio las conferencias en el año 1895 y 1897. Aquí vemos en los años 1895, Jones dio el mensaje ante la conferencia general y 1897. Después de 1888, John seguía dando las predicaciones, seguía dando el mensaje. Y ahí vemos un escrito de la mensajera del Señor en el año 1908, cartas y manuscritos. Y escuchemos atentamente, queridos hermanos, las palabras de la mensajera del Señor que le envía a Alonzo Trevor Jones. Se me ha instruido que use esos discursos suyos impresos en los boletines de la Asociación General de 1893 y 1897, que contienen fuertes argumentos con respecto a la validez de los testimonios y que corroboran el don de profecía entre nosotros. Se me mostró que muchos serían ayudados por estos artículos, y especialmente aquellos recién llegados a la fe, que no se han familiarizado con nuestra historia como pueblo. Será una bendición para usted leer nuevamente estos argumentos que fueron elaborados por el Espíritu Santo. ¿Por quiénes han sido elaborados los boletines de la Conferencia General, hermanos? Por el Espíritu Santo. 1893, 1897. La hermana White estaba totalmente a favor del mensaje de A.T. Jones. Entonces, ¿podemos decir que los libros que él escribió debemos leerlo? Sí, hermanos. Es importante conocer lo que A.T. Jones escribió. Por ejemplo, para 1893, 1894, tristemente, hermanos, apareció una hermana que se llamó Anna Rice Phillips. ¿Quién fue Anna Rice Phillips? Ella fue una hermana de iglesia que dijo: yo tengo el don profético. En ese entonces la hermana White estaba en Australia. Recordemos, queridos hermanos, que la hermana White estaba en Australia. Entonces, ¿qué hace Anna Rice Phillips? Ella va donde A.T. Jones y de esa manera le dice que sus visiones provienen de Dios mismo. Entonces Jones agarra ese testimonio de Anna Rice y lo publica ante la gente para poder recibir la lluvia tardía. Eso es triste, hermanos, el caso de A.T. Jones, cuando utilizó los testimonios y las visiones de Anna Rice Phillips. Por ejemplo, en Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 97, el párrafo 1 dice: tengo un mensaje para ti. Pensaste que Dios te había comisionado para tomar la carga de presentar las visiones de Anna Phillips, leerlas en público y unirlas con los testimonios que el Señor se me ha complacido en darme. No, el Señor no ha puesto sobre ti esta carga. Él no te ha dado este trabajo para hacer. ¿Qué había hecho Jones, hermanos? Había agarrado los testimonios de Anna Rice y lo había juntado con los testimonios de la hermana White y lo había presentado ante los miembros para poder, de esa manera, que el Espíritu Santo pueda obrar en el pueblo adventista. Y la hermana White le dice que no hay una luz que haya movido a Anna Rice Phillips. En otras palabras, tristemente, no era el Espíritu Santo que le estaba inspirando, porque Anna Rice Phillips decía que era una profeta de Dios. O sea, ella decía: yo soy la que continúa después de la hermana White. Yo estoy predicando y estoy recibiendo visiones de Dios. Y la hermana White le dice que Anna Phillips no lleva la rúbrica del cielo. Y en todo Mensajes Selectos, el tomo 2, en esas páginas, vemos que hay una reprensión de no poder creer a un espíritu que no esté a la ley y al testimonio. Entonces, esa es una de las exhortaciones que la mensajera del Señor le da a A.T. Jones. Pero ¿cuándo viene la decadencia de Jones? Aquí estamos ya entrando a la decadencia. Nos dice el libro ¿Qué pasó con A.T. Jones y Waggoner? La página 3. En el verano de 1903, en un momento en que los asuntos de la conferencia eran más incómodos, tuvo una entrevista en El Mashben con Ellen White, en la que le dijo que en el
pedido del doctor Kellogg, planteaba ir a Battle Creek para enseñar Biblia en American Medical Missionary College. Esperaba poder ayudar al doctor Kellogg. Ella le aconsejó que no fuera. Le prometió a la hermana White que lo protegerían. ¿Qué pasó, hermanos? El doctor Kellogg estaba empezando a predicar del panteísmo. Y el A.T. Jones es invitado para predicar con el doctor Kellogg. Y le dice, hermana White, voy a ir con el doctor Kellogg. Y la hermana White le dice, no vayas, porque él se está desviando del mensaje. Tristemente, A.T. Jones no hace caso a la mensajera del Señor y va con el doctor Kellogg y ahí se desvía totalmente, hermanos. Así como Wagoner, A.T. Jones también se une con el doctor Kellogg y ahí empieza su decadencia. Y la hermana White le reprende, las más grandes reprensiones le da a A.T. Jones. Por ejemplo, esta cita de Letters and Manuscripts, el volumen 21 de 1906, el párrafo 7. Durante la conferencia general en Takoma Park, se me presentó nuevamente el caso de Elder Jones. Después de esto tuve una larga conversación con él, señalé de su peligro, pero tenía confianza en sí mismo y me declaró que el doctor Kellogg creía en la verdad y en los testimonios, tan firmemente como el resto de nosotros creíamos y defendíamos. No hizo caso a la hermana White y en vez de poder estar a favor de la mensajera del Señor, tristemente lo que hizo A.T. Jones es decir, como dice aquí en las palabras, el doctor Kellogg también cree como nosotros. Él cree en los testimonios, dijo A.T. Jones. Entonces ahí la hermana White le manda más reprensiones a A.T. Jones. Pero de esa manera, tristemente, A.T. Jones no responde. Por ejemplo, aquí le dice, por favor, puedes ir a Inglaterra, a otros lugares, pero no estés en Estados Unidos, le dice. No hace caso a las reprensiones de la mensajera del Señor. Las últimas amonestaciones a Jones, queridos hermanos, las últimas amonestaciones que se encuentran en el año 1911. ¿Qué año murió la mensajera del Señor? ¿Se acuerdan? 1915. 4 años antes le envía la última exhortación a Alonzo Trevor Jones. Dice, te di una declaración correcta con respecto a tu posición, pero continuaste haciendo las mismas cosas que el Señor te había advertido que no hicieras. Ha sido un curso extraño para alguien que ha sido iluminado por el Señor como tú, pero has actuado como un hombre que ha perdido la orientación. La pregunta es, ¿piensa que aún puede mantener su membresía en la Iglesia Adventista del Séptimo Día y seguir perjudicando la influencia de este pueblo con los tratados que publica? Has hecho un trabajo cruel. Esa es la última reprensión que la hermana White le da a Alonzo Trevor Jones. Le dice, al final, Jones, vas a seguir en la iglesia del Adventista del Séptimo Día porque los tratados que tú estás publicando están en contra de lo que la iglesia predica, porque había adoptado una idea panteísta, hermanos. Por eso al final vemos que A.T. Jones, así como Wagoner, se desvía totalmente. Incluso la hermana White dice, Jones se encuentra con aquellos que apostatarán de la fe en los últimos días. Es triste, hermanos, la vida de A.T. Jones al final y de Wagoner con las exhortaciones que la mensajera del Señor les envía. Pero hay un video en YouTube, y con esto voy a terminar, un video en YouTube, hermanos, que titula ¿Cayeron Wagoner y Jones? Hay un video en YouTube. Ustedes busquen A.T. Jones y Wagoner, cayeron Wagoner y Jones, y les aparece un video de John García. Voy a mostrarles el video. ¿Ya? Vamos a tomar mucha atención, queridos hermanos, y voy a darles un contexto. Sabemos que el panteísmo es una doctrina errada, pero hay muchos que dicen que John se desvió del mensaje por creer en la tercera persona del Espíritu Santo. Vamos a escuchar con mucha atención para poder ver cómo hay el día de hoy una acusación a Jones. ¿Y qué quiere mostrar este hermano? Quiere demostrar que John se desvió por creer en la tercera persona de la deidad. Está haciendo una acusación falsa, queridos hermanos, al poder decir esas palabras, que John se desvió por creer
en la tercera persona de la deidad. Pero el Espíritu Santo no es ninguna de estas cosas, ni ninguna otra cosa. No, eternamente no. El Espíritu Santo es una persona, eternamente una persona divina, y siempre debe ser reconocido y hablado de él como persona, o no se lo reconoce, ni se habla de él en absoluto. ¿Cuándo dijo eso A.T. Jones? El 27 de marzo de 1907. ¿Se dan cuenta? Y esto lo dice justamente después que ya Elena de White había dicho que sería usado como portavoz de lo que dijera Kellogg, como portavoz de Kellogg. Así que lo que estamos viendo aquí es A.T. Jones siendo portavoz de Kellogg, porque Kellogg, como hemos estudiado en otras oportunidades, ya para este momento había abrazado la Trinidad para poder explicar su panteísmo. Los hizo caer el mensaje. En ninguna manera el mensaje está dado para hacer un triunfo. Entonces, ¿por qué cayeron? No fue por el mensaje, fue porque se pusieron a darle oído a Kellogg, a las teorías panteístas y trinitarias de Kellogg, y quisieron mezclar esa teoría panteísta y trinitaria con el mensaje de la justificación por la fe, y terminaron apostatando del mensaje de la justificación por la fe y apostatando de todo el mensaje adventista. Eso es lo que realmente pasó. ¿Qué fue lo que hizo que cayeran? Su alianza con Kellogg, el aceptar las teorías panteístas y trinitarias de Kellogg. Y lo vemos. ¿Qué es lo que vemos aquí en la cita? Esto mismo. ¿Qué terminó A.T. Jones diciendo? Defendiendo lo que hoy defienden los trinitarios. A.T. Jones se convirtió como Kellogg en un adventista trinitarista. Y esa es su apostasía. Es decir, al contrario de lo que muchos piensan. ¿Qué dice John García? Él es un hermano que se llama John García. Él dice, A.T. Jones apostató por unirse a Kellogg, pero él lee esta cita y voy a leer lo que dice. Así las Escrituras aclaran perfectamente la verdad de que el Espíritu Santo no es otro que una persona viva, hablante, divina y eterna. Exactamente como Cristo es una persona y como Dios es una persona, en efecto Jesús habla del Espíritu Santo como procedente del Padre, así como habla de sí mismo como procedente del Padre. Entonces vemos, queridos hermanos, hoy nosotros creemos ¿en quién? En el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿qué dice estos hombres que no creen en el Espíritu Santo? Él dice, como por ejemplo en el video ese hermano John García dice, A.T. Jones apostató por creer en el Espíritu Santo. Ellos creen que el Espíritu Santo es el mismo Cristo. El mismo Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, y así niegan a la tercera persona de la deidad. Ahora lo que está haciendo John García es, A.T. Jones se desvió por creer en la tercera persona de la deidad. Está haciendo falso, hermanos, se está dando falso testimonio, porque A.T. Jones no se desvió por creer en la tercera persona de la deidad. Este escrito de A.T. Jones se encuentra en 1907, es un escrito del médico misionero, pero este escrito leyó este hermano, quien no cree en la tercera persona, y así predica de que la tercera persona del Espíritu Santo no existe, más bien es el mismo Cristo. Nosotros no creemos, hermanos, en la Trinidad pagana, creemos en la deidad. La Trinidad pagana de la Iglesia Católica nosotros no lo creemos, pero sí nosotros creemos en el Padre y en el Hijo y el Espíritu Santo, que son los tres eternos. Entonces esto es dar un falso testimonio contra Alonso Trieber Jones. Alonso Trieber Jones dijo que el Espíritu Santo es eterno y es divino, y eso es lo que nosotros creemos, hermanos. Y la hermana White también creyó de esa manera, ¿o no? Dice la mensajera del Señor, el Espíritu Santo tiene una personalidad.
De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestro espíritu, y con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. También debe ser una persona divina. De lo contrario, no podría buscar los secretos que yacen ocultos en la mente de Dios. Letters and Manuscripts, volumen 21 del año 1906. A.T. Jones no se perdió por creer en la tercera persona de la deidad, hermanos. Más bien vemos tristemente que hay falso testimonio en los días de hoy. Entonces vemos que al final A.T. Jones fue desfraternizado. Él se salió al no dar caso a la conferencia general. Tristemente se retiró los credenciales en 1907 y de esa manera A.G. Daniels quiso llamarlo para que pueda ser pastor, pero al final A.T. Jones no quiso aceptar, y de esa manera él murió en 1923 cuando le dio una apoplejía, y bueno, al final ya terminó la vida de Alonzo Trevor Jones, hermanos, tristemente en los últimos años. Pero hemos visto como A.T. Jones y Waggoner, los dos se desviaron del mensaje, pero eso prueba de que no confiemos en 1888 y en los libros que ellos escribieron. No, más bien podemos ver que Dios los estaba utilizando ese momento, y el Señor nos juzgará si nosotros no leamos sus libros ni tampoco demos cabida a Waggoner y a Jones. Esperemos que ellos sean salvos al final, que al final ellos puedan ser salvos, queridos hermanos. Al final se hayan arrepentido de su rechazo y la apostasía. Esperemos, pero esto nos enseña una lección. 1 Corintios 10:12. El que piense que está firme, mire que no caiga. Que Dios les bendiga, hermanos, y que este mensaje nos haya dado una esperanza para que sigamos adelante y sigamos confirmando el mensaje de 1888. Bendiciones, hermanos. A recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir: alabemos a Dios. Mientras contemplo lo que el Señor ha hecho, me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro caudillo. No tenemos nada que temer del futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada.